Capítulo 10. Abandonados. Ambos se dieron prisa. El prao no distaba más de unos 50 pasos y se disponía a virar para evitar la roca grande y abordar al steamer por la popa, que era la parte más baja a causa de la inclinación de la quilla hacia aquel lado. Parte de su tripulación se había colocado junto al pequeño cayón de proa, como si los atrevidos corsarios tuviesen la intención de servirse de él antes de comenzar el abordaje. Opadi y el malayo bajaron precipitadamente a cubierta, donde sus compañeros les aguardaban presas de viva inquietud. Sin embargo, empuñaban las armas todos, hasta Amelia y el pequeño Dick, que armado de su fusil de 2 cañones, parecía dispuesto a una desesperada defensa, no ignorando que los piratas de la sonda no daban cuartel a los vencidos. ¿Son piratas?, dijo Hell yendo al encuentro de Opadi. Sí, señor, y de los más peligrosos, contestó este con fingida preocupación. Entonces entablaremos batalla. Vienen para saquear el barco, o quizá para matarnos o cogernos y hacernos esclavos. ¿Son muchos? Bastantes más que nosotros. Pero ya les daremos qué hacer si saltan a bordo. Decidamos a resistir hasta el final. Pero tenemos entre nosotros una joven y un niño. No tengo miedo, dijo Amelia con fiereza. Mi padre me enseñó a manejar el fusil y no vacilaré en hacer uso de él. Yo me río de esos ladrones, agregó Dick. Házcanse cuenta que soy un hombre, y yo les aseguro que mi fusil no amarrará cuando tenga alguno a tiro. Les creo, pero esos piratas no están solos, y si los rechazamos volverán luego con más furia. Afortunadamente mi malayo conoce a uno de esos hombres y les ofreceremos el barco a condición de que nos dejen desembarcar sin molestia. Nosotros iremos a hablar con ellos. ¿Y aceptarán?, preguntó Help. Creo que sí, contestó Paddy. ¿Y si en vez de eso los matan? Ustedes nos vengarán. Démonos prisa a bajar a la canoa. Subieron al castillo y botaron la canoa al agua, sirviéndose de la grúa. Opadi y el malayo, armados con fusiles y machetes, ocuparon sus puestos. ¿Quieren que vaya también yo?, dijo el soldado. Les aseguro que esas ratas coloradas no me dan miedo. Eso es inútil, le dijo Opadi. Quédese para guardar a la señorita y al niño. Si ven que llegamos a las manos, disparen los fusiles y el cañón. Si ustedes ven que las cosas van mal, apresúrense y vuelvan hacia acá, les dijo Gel. No se preocupen. Comenzaron a remar y se dirigieron hacia el prao, que estaba a unos 200 pasos de distancia, avanzando con extremada prudencia, por miedo a ser bruscamente sorprendidos por aquellos. Al cañón, gritó Gel. Si quieren subir, se los impediremos. Subieron sobre el castillo de proa, donde existía una pieza de A8, que servía al mismo tiempo para señales y como defensa. El siciliano llevó las municiones y muchos botes de metralla. En pocos instantes la pieza estuvo cargada y Hell la apuntó contra el prao, dispuesto a barrer el puente con una descarga. Amelia y Dick saltaron sobre el castillo, la una con una carabina y el otro con su fusil, dispuestos a dispararlos contra los piratas. El prao, viéndose aproximarse a la chalupa, se puso en guardia. Su tripulación se colocó sobre la proa armada de mosquetes y parangs, presta a rechazar cualquier ataque. Parecía, sin embargo, más sorprendida que inquieta por ver aproximarse aquella barca tripulada por solo 2 hombres. Cuando los tuvieron a unos 30 pasos de distancia, les enfilaron los mosquetes dando grandes gritos. Pero el malayo empezó a golpear el fondo del bote con los pies gritando. ¿Es posible que Sundamatane se prepare a fusilar a Irraja? Entonces Hell y sus compañeros vieron con sorpresa que aquellos feroces piratas abandonaban las armas, mientras un viejo, de piel más oscura que los otros y de cabellera encrespada, se adelantaba a los demás en la proa, dando gritos que parecían de alegría. Poco después, la chalupa llegaba al costado de babor del prao, y el malayo y Opadi entraron en él. Les vieron gesticular por algunos minutos, y después desaparecieron, bajando por la escotilla. ¿Los matarán?, preguntó Amelia temblando. No lo creo, contestó Gel. Me gustaría saber de qué conoce el malayo a esos bribones. Habrá sido pirata también, dijo el siciliano. La cosa no me sorprende porque los malayos, el que más o el que menos, todos han andado haciendo piraterías por el mar. Es verdad, dijo Gel. Esa raza de pícaros tiene una pasión loca por el latrocinio, pero me parece que virán a babor. Sí, confirmó el soldado. ¿Qué querrá decir esto? ¿Los querrán tener como rehenes? ¿O irán a matarlos?
volvió a preguntar Amelia. Vamos a tirarles un cañonazo, dijo Dick. El Prado viraba a babor, pero no con la proa hacia el barco, sino hacia tierra, como si se dirigiese a la bahía. Help se acercó al cañón, dispuesto a ametrallar a los piratas, y antes lanzó 3 potentes gritos. ¡Opadi! ¡Ay, rajá! ¡Opadi! El capitán salió del interior y se asomó a la popa. ¡No teman! les gritó. ¿A dónde van ustedes? Me llevan al jefe de los buggies. ¿Y por qué? Pues para tratar de nuestro rescate y del suyo. ¿Y nosotros? Tenemos que quedarnos aquí. Les aconsejo que se queden. ¿Pero los han hecho prisioneros? No. Me llevan al jefe para obtener un prao y conducirles a ustedes a Timor. Y si vemos que ustedes no vuelven, entonces hagan por buscar y ganar Saint Meridán, pero les repito que no corremos peligro alguno. Adiós. El prao había desplegado toda la vela y navegaba hacia la bahía velozmente. En pocos minutos desapareció tras un promontorio que se extendía por el mar como una ancha faja, formando una especie de península. ¿Qué les pasará? Se decía el holandés. ¿A dónde les llevan? Yo no lo sé, pero esta partida y el conocimiento del malayo con los piratas suscitan en mí muchas inquietudes. ¿Cuáles? Preguntó Amel. No sabría decírtelas, pero no estoy tranquilo. ¿Desconfía usted de Opadi? No, no tengo motivos hasta ahora. Ha hecho todo lo posible por salvarnos, cierto, pero hay muchos granujas en este mundo y muchas veces he oído contar que entre la piratería malaya hay también muchos blancos. Temo haber hecho mal en confiar a ese hombre el objeto de nuestro viaje. Dispénseme, señor Held, interrumpió el soldado. Yo también puedo decirle que verdaderamente el malayo no me fue simpático desde el primer momento y también ese Opadi, salido de no sabemos dónde y siempre en misteriosos concialiábulos, concialiábulos con su criado de color de pan tostado. No me hace gracia ninguna. Será un buen marino y un hábil capitán, pero no me parece franco. ¿Qué nos aconseja que hagamos? Desembarcar lo más pronto que podamos y ganar las selvas. Una vez que estemos allí podremos espiar a los piratas que no tardarán en volver para sacar el steamer. ¿Y si volviese Opadi con el Prado? ¿Con el Prado? Pues se dirigirán ustedes a Timur. Sí. ¿A negocios? No, a recoger una herencia considerable, unos 50 millones. ¡Diablo! Exclamó el siciliano. 50 millones. ¿Y sabe esto, Paddy? Se lo dije ayer. Esto es una gran imprudencia. Pero no los llevamos encima. Comprendo, pero si lo sabe un hombre de esta índole que conoce piratas, no veo muy claro en todo esto, señor. Por lo tanto, le aconsejo desembarcar. Pero al no tener prueba contra la honradez de Opadi, es cierto, pero cuando uno va a tomar posesión de 50 millones, son pocas todas las precauciones. Si esos piratas se enteran, podrían intentar un rescate y hacerlos prisioneros. Señor Hell, dejemos cuanto antes la canoa. Construiremos una balsa, ya. A trabajar. Armáronse de hachas, se pusieron a echar abajo la cabina de cubierta y los palos que habían servido para colocar las velas. Amelia y Dick ayudaron transportando maderos al castillo y decidieron construir la balsa cerca de la popa, junto a una pequeña ensenada que estaba defendida por los escollos. Cuando les pareció que tenían maderos suficientes, saltó el siciliano sobre una roca que el mar había dejado descubierta y comenzó allí la construcción de la balsa. Bastó una hora para terminar el trabajo. A mediodía, después de una pequeña comida, Help, Amelia y Dick se embarcaron con todas las armas, los víveres y municiones. El siciliano, mejor marinero que los otros, sirvióse de un garabato, empujó la balsa para salir de la ensenada, evitando los escollos. El mar estaba tranquilo, pero entre aquellas rocas y bajíos, las olas se amontonaban por efecto de la resaca y se deshacían contra las rocas. Afortunadamente la playa estaba cercana, no distando más que unos 400 pasos. Empujando en los bajos con los garabatos y los palos a modo de remos, Hell y el soldado hacían adelantar la balsa. Mientras, Amelia y Dick se ocupaban de tener bien recogidas las armas y los víveres, que amenazaban caer al agua a causa de las sacudidas. Todos aquellos escollos y los bajos estaban cubiertos de moluscos compuestos de una especie de tubo ligeramente cónico, cerrado en su parte más ancha con un disco agujereado y una pequeña hendidura en el centro. Veíase además numerosos cangrejos, muchísimas ostras de gran tamaño,
algunas de las cuales tenían un diámetro de unos 30 centímetros. A eso de la una, la balsa, después de haber estado varias veces a punto de destrozarse contra aquellos escollos, tocaba arena en la playa de un pequeño fondeadero encerrado entre altísimas rocas, donde tenían sus nidos millares de pájaros parecidos a golondrinas. Desde lo alto de aquellas rocas descubríanse numerosos árboles que tenían frondosas hojas y altura gigantesca, formando el límite del bosque que se descubría desde lejos. Gel y el siciliano cargaron con los víveres y municiones, Dick y Amelia con las armas, y comenzaron a trepar por las rocas, poniendo en fuga con su presencia a infinidad de pájaros. Al llegar a la cima del arrecife se detuvieron, teniendo bajo sus pies un gran árbol que desde el suelo extendía sus ramas a más de 40 metros de altura. Ante ellos se extendía la selva, pero una selva aparentemente impenetrable, formada por una gran variedad de árboles, los hermosos arengue, sacarifere, que es una especie de palmera, parecidos a la común, usados para fabricar esteras y cuerdas que resisten muchos años en el agua, los sontar, que especie de palma, de cuyas hojas se servían antiguamente los pueblos indomalayos para escribir en ellas, bananos, llamados por los malayos pisang, la planta más bella de la vegetación tropical, ya encargados de pesados racimos de fruta de bello color de oro, los masgostanes, árboles como nuestros cerezos, que producen la fruta más exquisita que gustarse puede, que se introduce en la boca como un sorbete con aromas y sabores diferentes, y además inmensos setting, estrinchas, tinte, un arbusto trepador del que se extrae un jugo venenoso, de los más fuertes que produce instantáneamente la muerte y el tétanos. Por aquella espesura volaban infinidad de aves, palomas de dorados reflejos y plumas de color verde oro, faisanes, cacatúas negras, papagayos de distintas especies, con plumaje amarillo, rojo, azul, verde, y gran número de pinzones, martinetes, pájaros grandes, fuertes, de plumas negras y blancas, el pico enorme con relación al cuello, al cuerpo, de unos 30 centímetros de largo y bastante grueso, y adornado por arriba como con una especie de casco, terminado en punta aguda. Acampemos aquí, dijo el señor Hell. Desde lo alto de esta roca podremos espiar el mar y, en caso de peligro, refugiarnos prontamente en la selva.